Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Y por supuesto, recientemente tuvo un comisionado en Venezuela, hubo muchas reuniones, parece que se reunió con ambos sectores, pero no sabemos si finalmente su informe está concretado y qué apreciaciones finales adoptó para presentarlo pues ante el organismo que lo envió a Venezuela, porque fue invitado por el régimen, pero no obstante se aspiraba pues que tuviera la independencia suficiente como para no dejarse manipular. Entonces, en consecuencia, es bueno saber si ese informe está ya concluido, si lo presentó, qué se espera de ello. Bueno, lo que hemos conocido, José Antonio, buenas tardes, primero saludarte y encantado de estar de nuevo aquí contigo, ¿no? Y en relación a lo que me planteas, te comento que lo que se ha sabido han sido las declaraciones, algunas declaraciones que ha hecho, este, en las que hizo referencia a algún encuentro que tuvo eh, con, con víctimas que le trasladaron hechos particulares de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Ujú. Y, y él o sea, hizo como correa de transmisión de esas declaraciones, ¿no? Ok, Lo que deja entrever que él no está dispuesto a ocultar nada ok, y que su informe va a recoger seguramente las valoraciones de los equipos que le han ido preparando la información. ok. Eh, es la línea que vienen llevando los altos comisionados de derechos humanos, los dos anteriores, el príncipe Jordano y Michelle Bachelet, pues han sido los que han ido destapando que en Venezuela todo hace pensar, y hay muchas pruebas que así lo corroboran, que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Son crímenes completamente distintos a las violaciones a derechos humanos que pueden ocurrir en un momento circunstancial por, alguna, por algún hecho no planificado, un hecho que puede ser producto de qué sé yo, circunstancias completamente distintas. El crimen de lesa humanidad exige que sea sistemático, que sea generalizado contra una parte de la población civil y que sea por motivos, bien sean religiosos, raciales, étnicos, y en nuestro caso ha sido por motivos políticos. Y no hay duda que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. También hay observaciones y recomendaciones ya eh, muy tímidas por su carácter preliminar, ¿no? Que hace el comisionado acerca de la necesidad de que en Venezuela exista una justicia transparente, ¿no? O sea, invitar al gobierno que, bueno, pues toda esa parafernalia que ha estado vendiendo de, de promover una reestructuración del Poder Judicial, bueno, pues eso hasta ahora no se ha cumplido. Ahora, Hasta ahora, el manto de dudas con respecto a la justicia en Venezuela, o sea, se puso de manifiesto cuando, mientras está ocurriendo esta cosa y estas averiguaciones por parte del comisionado, en Estados Unidos se abre un juicio contra Michael Moreno, que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y se pone en evidencia con una cantidad de pruebas de que definitivamente era un tipo, pues, que su conducta característica era esa. ¿Cómo entonces una justicia en manos de un individuo como este puede ser creíble con respecto a los dictámenes que tomó a lo interno en determinados casos de índole política, por ejemplo? es insólito, es insólito. Un señor que además ha sido señalado por diferentes razones
creo que es convicto de un asesinato, ¿no? Yo creo que nunca antes la justicia venezolana había estado en peores manos, ¿no? Hasta ahora en Venezuela, hasta ahora digo hasta la llegada de el año 1998 de Hugo Chávez Frías al poder, en Venezuela había un decoro y un respeto dentro del Poder Judicial y sobre todo dentro de la selección de los magistrados que conformaban el más alto tribunal de la República, ¿no? Bueno, eso quedó despedazado, ¿no? Cuando este señor llega a ser el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Que a la gente se le Una olvidó, persona, a la gente se le olvidó que fue un pistolero de Puente Llaguno, por ejemplo, bueno, pero es que al además, lado de Maduro. además, acusado e involucrado en dos crímenes, dos asesinatos. Eso no es cualquier cosa. Entonces, que estando en la cárcel, que si estudió, que si no estudió, mira, el perfil es de un criminal. ¿Cómo llegamos a ese punto en nuestra historia de llevar un individuo de esta catadura a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia? Entonces, bueno, poco se puede esperar de una justicia en manos de estos señores y ya lo sabemos, pero nosotros lo sabemos y lo podemos comentar entre tú y yo y nos escucharán y nos verán las personas que conforman nuestra audiencia. Pero una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que ya organismos internacionales como la ONU, como la OEA, como la Misión de Determinación de los Hechos, estén, y como la Corte Penal Internacional, la Fiscalía concretamente, estén diciendo que en Venezuela no existe una justicia imparcial y transparente, que los jueces obedecen al dictado del Poder Ejecutivo, que, que no tienen independencia porque el proceso de selección de los jueces, bueno, pues no se produce con las condiciones y las exigencias que deberían conformar a un poder judicial imparcial. Entonces, bueno, nosotros lo decimos, eh, pero otros lo están diciendo y lo están diciendo en lugares en donde se van a tomar decisiones importantes. No, y cada día Y se eso pone es más bueno en que la gente lo evidencia. sepa. Por ¿Eh? ejemplo, cada día se pone más en evidencia otros factores. Hoy, por ejemplo, que estamos en un proceso electoral, ¿no? Que se supone que tiene que regirse pues, por las normativas de un organismo independiente como el CNE. Tú ves que de la noche a la mañana Diosdado Cabello va a Carabobo y dice, espérense porque ya viene un adelanto de las elecciones por parte del CNE. O sea que él que es apenas un diputado del legislativo y Maduro en consecuencia como presidente también le dictan órdenes al Tribunal Electoral, al Consejo Electoral que debería ser independiente. Esto también es una demostración más de las arbitrariedades que se están cometiendo. Y yo creo que de eso también deben estar tomando nota, ¿no? Porque ponen evidencia que efectivamente ahí no hay democracia. Claro, claro, claro. Es una dictadura. En una dictadura hay un hombre que es todopoderoso y que ejerce con sus cómplices, con sus colaboradores y sus aliados, ejerce el poder de manera autoritaria. Es el que le dicta los poderes. No existe separación de poder. En Venezuela no existe separación de poder. Venezuela está bajo el dictado de una camarilla encabezada por Nicolás Maduro, que además también ya está identificada como corresponsables en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Esto los tiene muy preocupados, muy preocupados. Y estoy seguro que van a tratar de utilizar todas sus malas artes para intentar frustrar el procedimiento y la investigación que se adelanta en la Haya. Pero creo que las señales que estamos recibiendo eh, nos hacen pensar lo contrario. Nos hacen pensar que esa investigación va a seguir adelante.
y que esa investigación va a tener unos resultados que pueden causar un auténtico descalabro a la vida política venezolana en cuanto a la estabilidad de esa dictadura. Ok, ahora, pero ellos Eso, son muy hábiles también porque ellos se relacionan y se regodean con base a algunos personeros internacionales que aparecen de repente de la noche a la mañana y con toda la libertad del mundo como Zapatero, a darle espaldarazos, a apoyarlos en determinadas decisiones, porque inclusive se dice que la liberación del señor Torres, Rodríguez Torres, o sea, fue por mediación de él y quedó en evidencia porque fue quien se lo llevó para España. Entonces, con esto pareciera que intentan lavarse la cara. Lo están logrando. A lo interno Zapatero en España tiene el peso específico y el poder político suficiente como para que sus procederes sean aceptados como buenos o también se le ve con ojeriza. no, no solo en España, es que el señor José Luis Rodríguez Zapatero ha tejido una red de contactos y unos vínculos de complicidad y colaboración que llegan hasta el seno de la Unión Europea. El alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el señor José Borrell, es compañero de partido de José Luis Rodríguez Zapatero y entre los dos han orquestado toda esta trama que estamos viviendo para tratar de blanquear al régimen de Nicolás Maduro. O sea, todo esto que arrancó en La Haya y luego, perdón, en La Haya, arrancó en la Unión Europea y luego se trasladó con una colaboración también, hay que decirlo, del gobierno de los Estados Unidos, que están avalando, los dos están avalando las negociaciones en México. Ujú. Negociaciones en México entre un cartel de narcotraficantes, porque, bueno, no integra a Nicolás Maduro, no es la cabeza del cartel de los soles. O sea, yo no sé hasta dónde va a llegar el señor José Luis Rodríguez Zapatero en su relación y su complicidad con estos señores que están señalados como narcotraficantes. Es que por Nicolás Maduro, se están ofreciendo en los Estados Unidos 15 millones de dólares por su captura. O sea, ¿qué harías tú si tuvieras una persona cercana que se aproximara a ti y que tuviera esas características? Eh, José Antonio, cualquiera de nosotros saldríamos corriendo Exacto. para que no se estableciera ningún tipo de nexo o vínculo con esto. La única razón que explica esa proximidad es que el señor Zapatero está trabajando con ellos. El señor Zapatero, por supuesto, forma parte de ese equipo internacional que hace lobby para tratar de blanquear al régimen de Nicolás Maduro con, con la obtención seguramente de importantes beneficios. Ahora, pero en esas circunstancias, Zapatero pudiera ser requerido en un momento dado por parte de la Fiscalía y la Corte Penal Internacional para que clarifique determinadas actitudes suyas con respecto a un régimen que está cuestionado en esas instancias. Bueno, es que yo, de verdad, es Porque una de las tendría que ser cosas, un testigo de excepción para clarificar muchas cosas. claro, es que es una de las cosas, José Antonio, eh, que esperamos que acontezca, ¿no? A mí me gustaría saber si en un momento determinado la Corte Penal Internacional le llega a formular cargos a Nicolás Maduro, a librar órdenes de comparecencia que no va a atender y a librar en consecuencia órdenes de captura. A mí me gustaría saber qué va a hacer José Luis Rodríguez Zapatero, si va a seguir viajando a Venezuela a visitar a su amigo y compañero de negocios, ¿no?
y de aventura. Eso sería bueno preguntárselo. O tendremos que esperar a que ocurra, ¿no? Y ver qué va a hacer. Pero O sea, Zapatero con por todo, ahora, Zapatero con todo el terreno político que tiene recorrido, habiendo sido presidente de España, o sea, no tiene claridad con respecto a que la justicia pudiera abarcarlo a él si sigue con esas actuaciones de complicidad. evidentemente no le importa y piensa que no, ¿no? Mira, hay algunas personas de aquí, españoles, el señor aquel que tuvieron allí, miembro de Podemos, ¿no? Alfredo Serrano Mancilla, al que Maduro califica como el Jesucristo de la economía, ¿no? Ese fue era el que creó los comités locales de alimentación y producción, los que elaboran las cajas CLAP. Ajá. Bueno, esa gente está metida hasta el cuello en todos los ilícitos que comportan la utilización de privación intencional de alimentos y medicinas a una parte de la población para destruirla. Porque le daban cajas CLAP a los clientes del régimen, a los que tenían carnet de la patria, pero discriminaban al resto de la población. Y eso forma parte de las denuncias que están introducidas en la Corte Penal Internacional. En consecuencia, ellos de alguna manera también tienen que rendir cuenta al respecto. Mira, por supuesto, el año 2018, en abril del año 2018, yo presenté una denuncia en la que especificaba la situación que se estaba viviendo de crimen de exterminio y la calificaba como crimen de exterminio, como crimen de lesa humanidad que se estaba cometiendo contra una parte del pueblo venezolano. ¿Por qué la gente salió huyendo? La gente salió huyendo porque no tenía comida, porque tampoco tenía medicina, porque el supuesto es privación intencional de alimentos y medicina. Bueno, a los niños del JM de Los Ríos, 75 niños murieron por falta de tener acceso a la posibilidad de ser trasplantados, de ser tratados de enfermedades gravísimas, personas adultas, personas mayores. O sea, No, y ahí todavía hoy es complicadísimo conseguir los tratamientos para el cáncer. totalmente. Ahí es donde José Antonio radica la parte medular de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, porque cualquiera puede echarse las manos a la cabeza y decir, oh, no, exterminio no, porque están acostumbrados a los escenarios africanos donde el exterminio se produce a través de una matanza, enfrentamientos y con machetes a los Tutsis, produjeron aquellas cosas que vimos. No, 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 eso es allí en África. Aquí, Pero, en nuestra América, hay maneras muy civilinas de destruir una parte de la población. ¿Y cómo sí. la destruye? Destruye, ¿por qué razones? Por razones políticas. ¿A quiénes? A los opositores políticos. ¿Cómo lo haces? De manera sistemática y generalizada, privándolos de alimentos y medicina. Bueno, Descompone. hoy casualmente está ocurriendo y está dando la vuelta al mundo un reportaje en la isla de Margarita de una población entera volcada en un sitio donde hacen un supuesto consomé o algo, y cada quien va con su taza a recoger su taza de consomé porque no tiene más nada que comer. He visto esas imágenes Ujú. y esas imágenes son patéticas, ¿no? Porque te reflejan la realidad. La realidad no es la burbuja esa que aparentemente están viviendo en Caracas con la construcción de los estadios que estuvimos hablando la semana pasada, y los bodegones y los restaurantes y los Ferrari y los Porsche. No, no. La realidad del pueblo venezolano es la que refleja ese vídeo, ¿no? Y la que Ujú. reflejan las imágenes de los niños desnutridos y la que reflejan las imágenes de la gente buscando comida en la basura.
Esa es la realidad. Y la que reflejan las imágenes de la gente caminando, saliendo de Venezuela, caminando por la frontera con Colombia, por la frontera con Brasil, por cruzando la selva del Dairén, ¿no? No, que Entonces, se está hablando inclusive de una nueva oleada de migrantes que no se detiene porque definitivamente el problema se ha agudizado. claro, claro, pero entonces todo esto pasa porque hay que hacer entender a la comunidad internacional y particularmente a la Corte Penal Internacional de que estamos ante un escenario diferente, pero con unos resultados similares. O sea, 7,5 millones de personas no salen huyendo porque, bueno, aquí pasaron algunas cosas y la gente se asustó. No, 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 no. Sin que haya habido una guerra, sin que haya habido un terremoto, un tsunami, un cataclismo. ¿Qué ocurrió en Venezuela para que eso pasara? Bueno, el rastro de muerte, de dolor, los presos políticos en las cárceles, la tortura, la desaparición de personas, el desplazamiento forzoso, el exterminio, han sido instrumentos utilizados para destruir esa parte de la población. Y como en otras oportunidades he señalado, ¿no? Un cuerpo material como un grupo eh, de habitantes de una nación se destruye, no solo matándolos, también haciéndolos desaparecer. ¿Y cómo desaparecen? Haciéndolos huir. Ahora, Los William, expulsas del país, ¿no? tú no sientes, William, que cuando en este momento una cantidad de organizaciones políticas, gente que se dice líderes y que en los medios y en las redes aparecen como tales en el país a lo interno, e instituciones apoyan la realización de unas elecciones en estas circunstancias, o sea, no es como convalidando de alguna manera al régimen? Yo no sé qué país están apreciando, ¿no? Si están apreciando este que nosotros estamos comentando o están viendo otra realidad, ¿no? Ahora mismo en Venezuela, claro, cuando eso ocurre con la oposición, el gobierno va más allá. Y mira lo que están haciendo. Aprobaron una ley mordaza contra las organizaciones no gubernamentales que luchan por la defensa de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden silenciar, que nadie diga nada, que nadie proteste, que la gente que ahora está ofreciéndose para asesorar a personas en Venezuela para que llenen las planillas, víctimas que emitan su opinión, la primera oportunidad que tienen esas víctimas de decir algo ante una jurisdicción independiente, imparcial, bueno, pues que no puedan hacerlo porque los, los miembros de las ONG van a ser perseguidos, van a ser probablemente denunciados, detenidos, sometidos a las mismas vejaciones, torturas y maltratos a los que han sometido a otros. O sea, sabemos dónde está Tarazona, pues. Sabemos lo que le ha pasado a Tarazona y así como a Tarazona, bueno, hay cientos de personas detenidas en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, ¿a qué realidad están obedeciendo? Ahora, a qué Eso, crees tú que obedezca que el comisionado de los derechos humanos que estuvo en Venezuela, de los derechos humanos, no pidió ir a visitar a ese detenido de los derechos humanos como Tarazona? Porque era una razón de fuerza que se alinea con el propósito de esa comisión. ¿Qué mira, pasó allí? Por qué no procuró al menos para constatar eso? mira, estos funcionarios que pertenecen a organismos internacionales, José Antonio, eh, están en gran medida limitados por justamente por esa condición, esa pertenencia a organismos internacionales de organizaciones integradas por estados, donde se desarrolla una diplomacia multilateral y la conducta generalmente de esas personas, bueno, pues tiene que amoldarse a los usos de la diplomacia. Pero eso no impide que sus informes, que son lo medular de su trabajo, Ok. recojan la realidad de lo que
sus equipos observan, de lo que sus equipos analizan y de lo que sus equipos concluyen. Okay. Entonces, yo no me guiaría por las formas, ¿no? Que normalmente deben ser, bueno, corteses y exquisitas, como lo impone su condición, viajan con pasaportes diplomáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, no me guiaría por esos detalles, yo me iría a lo que digan los informes. Ok. Ujú. Bueno, entonces vamos a esperar que ese informe por algún lado se cuele, porque normalmente ocurre que la información llega cuando menos la estamos esperando y ojalá que ese informe pues sea determinante para corroborar lo que nosotros hemos venido planteando en estas redes a lo largo de todo este tiempo, porque la esperanza sigue abierta de que haya justicia, independientemente de que a lo interno haya todos los disimulos habidos y por haber, a pesar de que se inviertan los reales del Estado tratando de tapar las cosas, pero la gente está clara de que sí, que ha sido atropellada, que ha sido vejada en sus derechos, que lo sigue siendo y que independientemente de que haya elecciones, como las ha habido en Cuba también, han sido 60 años de martirio y que nosotros lo seguimos padeciendo independientemente de que el régimen lo disimule. Esa danza, José Antonio, va a continuar. Esa farsa va a continuar durante un tiempo. Pero así como te digo eso, también te digo que tengo plena confianza de que va a llegar un momento en el que va a salir el sol y O- algunos no tendrán dónde esconderse. Ok, ok. Que salga pues, que salga pronto. Así es, así Gracias, es. William. Un abrazo de verdad por tu Bueno, tiempo en el día de un hoy. Muy, abrazo, muy José Antonio. aclarecedor todo. De verdad, pues que este señor Zapatero se lo ha puesto en evidencia. Yo no sé si es todo el PSOE o es él y un ala del PSOE, pero Sánchez, por supuesto, el sanchismo, ¿no? el ¿Qué es lo que sanchismo, tiene, qué es lo que tiene a España patas arriba? ok, forman parte de la misma camada. Así es, Ok, así es. un abrazo, pues. Un abrazo, José Antonio. Hasta William luego. Cárdenas, a través de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y él como presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, y quien de alguna manera pues está permanentemente morigerando lo que es la acción frente a la Corte Penal Internacional para que en un momento dado se haga justicia en Venezuela contra los violadores de derechos humanos.